atrios. Señor, ayúdanos a asimilar cada enseñanza bíblica, a extraer de la misma, oh Dios, la parte espiritual para mi vida y para la vida también de cada uno de nuestros pequeños. Ayúdanos, Espíritu Santo, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos, oh Dios, meditar en nuestros caminos. Sea usted mismo, pues, guiándonos a toda verdad. Y que dentro de este estudio, Señor amado, Señor, podamos aprender cada día más de ti. Y a su vez, que nuestra vida se enderece también conforme a las demandas de tu evangelio. Gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Jueces capítulo número 14, sí, versículo 7 al verso 9 hemos dado lectura. Recordará usted que Sansón en aquel entonces había dado muerte con sus manos a un león. Todo esto había acontecido obviamente porque él no andaba conforme al corazón de Dios. Si bien es cierto, sí, sobre él, dice la Escritura, venía con poder el Espíritu de Dios, este no le daba el uso indicado, sí, cuando se manifestaba. Si vamos por favor al versículo número 5, simplemente para recordar esa lectura, sí, y esa enseñanza. Versos 5 al 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. ¿Sí? Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Todo eso, mi amado hermano, sí, aconteció, diríamos, a espaldas o a escondidas de su padre y de su madre. Ellos habían cuidado durante todo, diríamos, su niñez, su infancia y adolescencia, Sansón, de que guardara o él tratara de guardar el voto que se había hecho desde su nacimiento, que era el voto de nazareato. Un voto que ligaba a Sansón a consagrarse a Dios de manera obligatoria. Mas sin embargo, el muchacho ya hecho un joven, sí, más bien jugó diríamos, con el don de Dios y se inmiscuyó más bien a matar a este león y se contaminó. Para la gravedad del asunto, cuando vamos al verso 7 y 9, el cual ya leímos, Sansón al retorno, y de hecho dice después de muchos días, queriendo de pronto admirar su hazaña o ver cómo había quedado el león que él había despedazado, dice el versículo número 8, que dentro de ese cuerpo muerto de león se había formado dice aquí, un panal de miel, obviamente por un enjambre de abejas. Dice en el verso número 9, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Y esto, diríamos, empeoró aún más la situación de su relación con Dios, y obviamente sin él darse cuenta estaba arrastrando también a su padre y a su madre a dicha contaminación. Recordemos que la misma mamá de Sansón, sí, la mujer de Manoa, ella misma no podía contaminarse porque en su vientre estaba justamente esa promesa de bendición. Ahora bien, vamos a entrar en estudio en esta mañana con los versos subsiguientes. Versículo número 10, dice el Señor: vino pues su padre a donde estaba la mujer, es decir, aquella chica que él había visto en Timnat, y Sansón hizo ahí de manera casi que inmediata, dice la Escritura, hizo banquete, ¿sí? Versículo número 10, porque así solían hacer los jóvenes. Ahora, esta era una costumbre, ¿sí? No solamente a la hora de casarse. Aún cuando uno va a un registro bíblico allá en el libro de Job, los jóvenes tenían por costumbre, sobre todo los fines de semana, hacer grandes comelonas entre otros jóvenes para poder pasar un momento agradable.
Mas sin embargo, este tipo de tiempos también ponía en abierto un riesgo. ¿Cuál era ese? El llegar a ofender a Dios durante dicha celebración. Por lo general, cada festividad juvenil estaba acompañada de, obviamente, el vino. Y el exceso de este jugo de la vid puede llegar también, en este caso, a desvariar nuestra mente, porque sigue siendo una bebida fermentada. Cuando vamos a Job, y acompáñeme por favor, veamos un texto de referencia tan solo, y de qué manera aún este hombre, que era considerado justo por Dios, se preocupó al ver que sus hijos celebraban con otros jóvenes, por una costumbre, diríamos así, de la época. Vayamos por favor al libro de Job. Capítulo número 1. Versículo voy a leer, 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso número 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso número 4, miremos. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y esa bebida no era solamente jugo, era vino. Mire lo que a esto diríamos en a esto se desbordaba. Verso número 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Pero todos los días de qué? Del convite que ellos tenían. ¿Sí? Siempre, mi amado hermano, festividades como esta, o tener un roce demasiado, diríamos, próximo a festividades, entre otros jóvenes, siempre va a conllevar un riesgo. Muchos jóvenes cristianos, y lo hablo, mi amado hermano, también por experiencia personal. Muchos jóvenes cristianos reciben invitaciones de parte de otros jóvenes, de pronto para tener una reunión, una conversación, pero más sin embargo siempre habrá un riesgo. El riesgo de que pueda introducirse de pronto palabras deshonestas, puedan introducirse licor, puedan introducirse acciones que a Dios obviamente le desagradan. Uno como padre o como madre tratará siempre, al máximo, de minimizar ese riesgo, pero a veces es casi que imposible poder tener encerrado a nuestros hijos dentro de nuestras 4 paredes. Y frente a ello, lo que nos toca es formarlos adecuadamente para que cuando ellos, traspasen nuestros linderos, sepan comportarse como hijos e hijas de Dios. De ahí la preocupación de todo padre y de toda madre de criar a sus hijos en el temor del Señor, sabiendo que más allá de el alcance de nuestros ojos, el temor de Dios debe de estar sobre sus corazones. Mas sin embargo, para Sansón, si volvemos por favor nuevamente al texto inicial de estudio, para Sansón, esta situación fue, diríamos así, un detonante. Sansón siempre había estado o había sido criado con un temor, y a su vez, limitado de muchas cosas. Pero ahora Sansón estaba prácticamente descarriado o desbocado. Dice el versículo número 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón allí hizo un banquete, porque así solían hacer los jóvenes.
Verso número 11, léalo por favor. Ajá. Diríamos, si queremos verlo en tiempo moderno, sí, que se estaba llevando a cabo, ¿qué otra cosa sino una despedida de soltero? Así se podría considerar. Sansón había ya pedido la mano de una muchacha en Timnat y diríamos que al tiempo de cumplirse ya la unión entre ambos, se llevó a cabo una despedida. Versículo número 11, recuerde, dice: aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, es decir, dentro de esa reunión. Y Sansón hace algo imprudente. Mira lo que dice en el verso número 12. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. ¿Sí? O en nuestro lenguaje actual les voy a dar una adivinanza. Mi querido hermano, entendamos que para esa altura, diríamos para ese tiempo, ya la fiesta estaba encendida y el licor o el vino de uvas ya estaba diríamos, en el cuerpo de todos los presentes. Pero hay algo mucho más, diríamos, intrigante en esta situación. Lo que Sansón había de alguna manera realizado impactó tanto en su vida que se quedó prácticamente, diríamos, emprendido en su corazón. Estaba pregnado en su corazón. Porque el enigma que él quiere proponer será en función del acontecimiento que se había llevado a cabo días anteriores. ¿Y cuál era ese? El llegar a matar a un león. Esta situación como que lo impactó y le cambió su manera, diríamos así, de ser. Cuando vamos al versículo número 12, Sansón ahora propone un enigma para los invitados o para los presentes en dicho banquete. Dice la Biblia, versículo número 12, y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete, vaya viendo cuánto tiempo duraba la fiesta, me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ahora, la propuesta fue descabellada por parte de él, pero bien aceptada por parte de quienes, de los que estaban convidados en la fiesta. Versículo número 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Ahora bien, diríamos, saludable que un hombre lleno o por lo menos encaminado con el propósito al cual Dios lo había gestado, se ponga, diríamos, a este tipo de juegos, entre comillas, para pasar un momento de diversión, un momento ameno. De seguro que no. Mi querido hermano, siempre, diríamos, el licor, o en este caso, el vino, va a entorpecer la mente aún del hombre, más entendido. Cuando vamos, por favor, acompáñeme a la Escritura. Desearía compartir con usted también, el criterio que tiene Dios por medio de su palabra con respecto a sucesos como estos. Vayamos, por favor, y veamos qué nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo número 20. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Verso número 1, el primer versículo. Proverbios, capítulo número 20, verso número 1. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: el vino, hablando ya del licor, ¿no? Entendamos que no lo podemos limitar tan solamente a esta bebida, ¿no? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos
yerra, o lo que es igual que tropieza, no es sabio. Pregunto, ¿quién le dijo a Sansón que proponga un enigma? Nadie. Sí, ¿quién lo puso en riesgo de dar algo que obviamente él no tenía? Eso es también importante considerar. Sansón no es que había llevado, diríamos, de una manera anticipada, ya vestidos o ropa como para poder solventar un juego de estos. Él no tenía, mi amado hermano, y eso se va a notar posteriormente, de que él no tenía ningún tipo de recurso económico o material como para poder suplir una necesidad de estas, que obviamente no existía, pero que él mismo se encargó de crearla. Mi amado hermano, pero diríamos que al son del trago, al son de la efervescencia, del calor de la fiesta, el hombre se emociona, piensa que es más poderoso de todos porque también ha destruido un león, lo ha hecho pedazos, piensa que es Superman. Y en su función, diríamos así, de ególatra, comienza así a hacer propuestas que a la verdad lo van a poner, como se suele decir, en camisa de 11 varas. El vino, dice la Biblia, y la sidra tienen, sí, mi querido hermano, su efecto. En cuanto al vino dice que escarnece, y en cuanto a la sidra alborota, pero cualquiera que por ellos yerra o tropieza, dice ahí, no es sabio. De manera adicional, por favor, vayamos a otro texto bíblico también. Miremos, por favor, qué nos dice también el Señor, sí, en otra referencia. Dice la palabra de nuestro Dios, acompáñeme por favor. En el libro, sí, de Proverbios mismo, sí, pero más adelante nos dice el Señor en capítulo número, sí, 23. Mira lo que nos dice el Señor. 3 capítulos más adelante. Proverbios, capítulo número 23. Ahí tenemos una larga, diríamos así, apreciación bíblica con respecto, sí, al mal uso del licor. Proverbios capítulo número 23, versículo número 19 en adelante. ¿Ya lo tienen? Oye, versículo 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Qué nos dice el versículo 20? No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Obviamente habla de aquellos que se dedican, sí, al trago y a la gula también, al exceso de la comida. Porque el bebedor y el comilón, ¿qué sucede con ellos? Empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mi amado hermano, sí, esas son, diríamos, entre otras cosas, las consecuencias, sí, de dedicarse a la vida, como dicen por ahí, bohemia. Cuando retomamos, pues, volvamos por favor al libro de los Jueces. Sansón propone un enigma y dice la Biblia que ellos aceptaron esa propuesta. Recuerde que 60 vestidos en total estaban en juego. Verso número 14. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Les comunica ese enigma y les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Claro, usted y yo comprendemos de qué trata el asunto porque hemos leído el antecedente. Sansón estaba hablando de otra cosa. ¿De quién más? De él, de león y del panal de miel que había encontrado dentro de ese león. Verso número 14. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Recuerda que el convite, ¿cuántos días llevaba ese banquete? 7 días. Al tercer día todo mundo en la fiesta no estaba preocupado de la fiesta, sino en descubrir la adivinanza o el enigma. Versículo número 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre.
nos habéis llamado aquí para despojarnos o para empobrecernos. Mi amado, ahora la situación se había hecho caótica dentro de esta supuesta celebración de bodas. Mi amado hermano, pusieron en entredicho a quien dice la Biblia, a la mujer de Sansón. ¿Sí? Los invitados a la boda ahora estaban de alguna manera sintiendo el peso de, en este caso, del compromiso de querer cumplir algo que ellos obviamente desconocían. Cuando vamos en el versículo número 16, ¿qué fue lo que hizo la mujer de Sansón? Verso número 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Y le dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Ahora, pregunto, ¿esto es una relación saludable? Sobre todo para alguien que supuestamente es consagrado al Señor desde el vientre mismo. Mi amado hermano, vemos pues que aún dentro de la relación que está conllevando, Sansón y la mujer de Timnat, nada tiene que ver, diríamos, de una honra y un respeto dentro de un matrimonio que Dios aprueba. Recuerde usted, mi querido hermano, que entre ambos solamente había atracción, nunca hubo amor de por medio. Y eso lo corrobora la Escritura tanto de parte de él como de parte de ella. Cuando vamos, por favor, y acompáñenme rápidamente al capítulo 14. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 3, en la parte final. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tiene? Tómame esta por mujer, dice ahí, porque ella, ¿qué dice? Yo la amo. ¿Qué dice ahí? Ella me agrada. Y si vamos al versículo 7, sucede lo mismo de parte de ella para con él. Dice el verso número 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella, ¿qué hizo con Sansón? También lo amó. Agradó a Sansón. En ambos solamente había una atracción. Mi amado hermano, y con una atracción o solamente un sentimiento, diríamos, de amor, no es la base suficiente como para poder, un amor superficial, pues no es lo suficiente como para poder formar un hogar, un matrimonio. Ahora vemos la manipulación de parte de ella, para con Sansón. Versículo número 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Versículo número 17. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró inmediatamente. ¿A quiénes? A los hijos de su pueblo. Ahora, esto, mi amado hermano, es una herramienta eficaz muchas veces que tienen las mujeres que manipulan dentro de una relación matrimonial. La manipulación no es saludable dentro de un matrimonio. Aquellas que pudieran hacer berrinche todos los días pidiéndole algo al marido, diciéndole cómprame tal cosa, se lo recuerda el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, hasta cuando ella logra adquirir lo que ella ha deseado. Tenga mucho cuidado, mi querido hermano y hermana, frente a este tipo de situaciones. Usted no puede usar su relación como motivo de manipulación para querer obtener algo de su pareja. Y esto, mi amado hermano, inclusive, si quiero ser un poquito más drástico, va hasta el campo sexual también. Mujeres que no quieren acostarse con su esposo hasta no obtener algo a cambio a través de la relación sexual. Está bien, yo estoy contigo, pero eso sí, recuerda, tal día me sacas. Y el marido se ve presionado y como quiere estar con ella, dice, bueno, está bien, ya vamos a salir. O está bien, te voy a comprar lo que me dices, pero está conmigo, duerme conmigo. Tenga cuidado con esta situación.
La manipulación no puede ser objeto de un matrimonio donde impera el amor de Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Sí, a veces ese silencio es preocupante dentro de los hogares, pero no importa. Mi amado hermano, tenga mucho cuidado con esto. Manipular no es amar. Amén. Manipular no es amar. Mi querido hermano, esta mujer obviamente manipuló la situación. Sí, claro está, todo estuvo mal desde el inicio, pero como que vemos que se va agravando cada vez que los días van pasando, y ese es el problema dentro de un matrimonio donde no hay amor, donde no hay un verdadero respeto y consideración tanto del uno como por el otro. Sí, porque la manipulación no solamente depende de la mujer, sino también recae a veces fuertemente en el varón también. Como él es el que lleva el dinero, como él es el que tiene, diríamos, de una manera superficial, tiene el sartén por el mango, entonces las cosas se hacen como él quiere y manipula la situación porque él tiene el dinero para poder hacerlo. Y a la mujer no le queda más que soportar la situación porque él es a la larga quien provee. Dice, no, si yo estoy aquí aguantando porque si no, ¿quién me da de comer? Porque si no, ¿quién me viste? Porque si no, ¿quién me compra o no me compra algo? Mi amado hermano, la manipulación no es saludable en un matrimonio cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Aprendamos sí, esta lección también con respecto a esto. Dice pues la escritura que ella lloró sí, en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Pero ¿qué sucedió al final? Al 7º día, dice ahí, él se lo declaró, sí, porque le presionaba. Amén. Y ahí está el problema. La presión a veces sí llega a ser tan fuerte y cuando no hay carácter, cuando no hay una firmeza, una personalidad definida como hijos de Dios, mi amado hermano, el hombre suele ceder. Eso también es importante considerar en esta mañana. Sí, no importa qué tanto sea la presión, tú eres, quisiera verlo de esta manera, tú eres un hijo de Dios y tú no te puedes dejar manipular o presionar por nada ni por nadie. Así estos sean tus seres queridos. A veces el goteo constante. Sí, de pronto de una palabra, el goteo constante de un susurro, el golpetear constante de pronto de una queja, muchas veces nos terminan a nosotros cediendo y accedemos a lo que ellos desean. ¿Sí? Mi amado hermano, no podemos dejar que la presión nos haga cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir como cristianos. Sí, es verdad que de pronto tenemos a alguien que no comparte al 100% nuestra fe en Cristo, pero eso no implica de que yo deba de ceder a ellos. Ellos más bien deben de seguir mi yugo, pero yo no el yugo de ellos. Mi querido hermano, usted no puede dejarse arrastrar por la corriente, no puede dejarse manipular aún por las personas que dicen que son en este caso sus hijos o que es su esposa o que es su esposo. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, sí, veamos un texto también de referencia al respecto. Hay un texto, este texto no lo tenía considerado, pero creo que es muy válido, sí, poderlo en esta mañana, poderlo considerar. Vayamos al Antiguo Testamento, mis santos hermanos, y veamos qué nos dice el Señor con respecto al yugo, que es ahí donde quiero llevar la referencia bíblica. Primera parte, sí, veamos por favor. Vayamos primeramente a Gálatas capítulo 5, luego vamos a otro texto en el Antiguo Testamento. Gálatas capítulo número 5, libro de los Gálatas.
Gálatas capítulo número 5. En el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo número 5, verso número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Gálatas capítulo número 5, verso número 1. Dice ese pasaje bíblico: estad pues firmes, eso es, inamovibles, si en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto es importante, y dice ahí: y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. Sí, qué importante, mi amado hermano, es tener esta primera referencia bíblica. Sí, recuerda el verso número 1. Estad pues firmes, ¿en qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo entiendo que este yugo de esclavitud puede ser muy amplio, sí, no solamente del pecado. También quisiera toparlo, o quisiera, diríamos, tomarlo como referencia al yugo de la manipulación, sí, que es el texto que estamos queriendo, sí, en este caso resaltar. Ahora, acompáñenme también a otro texto bíblico. Dice la Escritura: vayamos, por favor, estoy tratando de hallar un texto bíblico que se me escapa. Bueno, ojalá que lo encuentre rápidamente. Ya, en Salmos está, ya lo encontré. Salmos, capítulo 51. Aquí estamos. Salmo, capítulo 51. Un texto que era importantísimo, sí, tomarlo como referencia y usted apuntarlo para que lo tenga presente. En el libro de los Salmos, capítulo número 51. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 13. ¿Lo tiene? Salmo capítulo 51, verso número 13. Este texto es de gran importancia. Dice el Señor: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán, ¿sí? ¿A quién? A ti. Qué importante, mi amado hermano, es en medio de esta situación, es decir, de la manipulación o de aquella influencia negativa, poner el precedente, diríamos así, de la enseñanza que Dios nos ha podido brindar. ¿Pero para qué? Para que ellos, sí, diríamos así, se conviertan ¿a quién? Al Señor, pero no nosotros a ellos. Sí, cuando vamos a la Escritura, sí, Jueces capítulo número 14, la mujer llora, sí, le hace berrinche a Sansón y él termina declarándole, sí, en qué consiste el enigma. Cuando vamos al versículo número 18 del capítulo 14, nos dice el Señor: al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? Sí, ¿y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla. Obviamente, ¿de quién estaba hablando él? De su mujer. Es decir, si no hubieses estado carcomiendo la vida así de mi esposa, es lo que le está diciendo, nunca hubierais descubierto mi enigma.
verso número 19. Ahora, esto es importante considerar a esta altura de este suceso. Dice que inmediatamente, ¿qué sucedió, mi amado hermano? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, esta es la segunda oportunidad donde la Biblia resalta así este tipo de suceso. ¿Cuál? Que el Espíritu de Dios venga sobre Sansón. Ahora, recuerde, mi amado hermano, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de un hombre, no es para hacer locuras. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de un creyente, no es para tomar, diríamos, acciones negligentes, sino por el contrario. Entendemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sí, hay buena, diríamos, palabra, hay sensatez, hay cordura, pero pareciera ser que en la vida de Sansón, cada vez que él sentía la presencia del Espíritu en su vida, sí, era para hacer cosas de pronto incoherentes, cosas innecesarias. Recuerda que cuando viene a él el león, se recuerda usted también, el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y él, en vez de utilizar esa fuerza para salir huyendo, ¿qué es lo que hace? Sí, más bien confronta al león y lo despedaza con sus propias manos. ¿Y qué logró, mi amado, con esta acción él? Contaminarse, porque él no podía tocar cuerpo muerto, ni aún de su padre o de su madre podía contaminarse. Cuando vamos pues al verso 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió, ¿a dónde? A otra región, a Ascalón, que eran ciudades filisteas. Y mató, dice la Escritura, a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Ahora, qué cosa tan nefasta, mi amado hermano. Mató. Ahora, yo entiendo de que estos hombres de Ascalón, los hombres de Timnat, eran extranjeros. Pero, amado hermano, si bien es cierto, Dios los habría en este caso, de hacer justicia en su debido tiempo, no a través de este tipo de razones. Era simplemente para pagar, ¿qué cosa? Toda esta matanza. ¿Para pagar qué cosa? El precio de una apuesta. Sí, en una oportunidad me contaron algo semejante. Sí, bueno, están presentes aquí los del enigma, pero en el asunto me lo reservo. Sí, y le hicieron pagar una apuesta, y cuando fueron a ver la apuesta a la casa, sí, lo mandaron zumbando porque había perdido la apuesta. Sí, mi amado hermano, no podemos poner en riesgo aún, mi querido hermano, a nuestros seres queridos, por un momento de locura. Sansón tuvo un tiempo de locura. Sí, diríamos que él gesta un enigma que no tenía ni pie ni cabeza. Él se metió en ese problema. Luego, cuando ya descubre él mismo el enigma a su esposa, y él estaba completamente seguro de que su esposa se los iba a contar a aquellos, mi querido hermano, ahora él va a una región cercana y mata a 30 hombres. Y los despoja como cual ladrón, de sus ropas, para poder pagar la apuesta a los invitados de la fiesta. Mi amado hermano, ¿hasta dónde puede llegar la torpeza, de una mente que no sabe ver con claridad qué es lo que verdaderamente quiere el Espíritu Santo en nuestra vida? Eso sucede cuando tenemos simplemente un encuentro emocional con cosas espirituales. Cuando uno tiene espasmos espirituales, si es que así lo quiero de pronto manifestar, cuando uno tiene ciertos chispazos del Espíritu Santo en su vida, uno, mi amado hermano, con su boca o con sus acciones se compromete a cosas que después él mismo está arrepentido de no haberlas podido llevar a cabo en su totalidad. Porque simplemente es una manifestación emocional. Y en sus emociones puede hacer, mi amado hermano, puede comprometerse con cosas que él después no va a cumplir. Y Dios le va a tomar en cuenta esa palabra. Mi querido hermano, dice la Escritura que el Espíritu de Dios viene sobre él. Y él inmediatamente desciende a Ascalón y mata a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma. Versículo 19 continúa diciendo, y encendido en enojo, se volvió ¿a dónde? A la casa de ¿quién? Pero ¿quién se regresó? Él y la mujer. La mujer se quedó en Timnat.
Mire el amor desenfrenado. ¿Acaso él no pidió mujer con locura y desesperación a sus padres diciéndole, tómamela por mujer porque ella me agrada? Si anda, pídemela en matrimonio. Y él estaba ahí para casarse. Mi querido hermano, en esa fiesta todo se vino abajo. No solamente diríamos una relación, sino la propia vida espiritual de ¿quién? De Sansón. Yo entiendo que Sansón es visto por Hollywood, sí, en películas como un hombre muy fuerte, y eso siempre nos llama la atención cuando nos sentamos a ver diríamos en la pantalla un escenario como este. Pero Sansón también era un hombre lleno de errores, lleno de equivocaciones, no tan diferente a nosotros. De pronto nosotros no tenemos la virtud de la fuerza o del poderío, sí, muscular. Pero tenemos de pronto un poderío espiritual muy grande, pero pese a que lo tenemos, en otras áreas estamos de alguna manera ofendiendo constantemente la gracia que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere de alguna manera advertirnos para que no cometamos estos mismos errores que cometió Sansón. Mi amado hermano, porque podemos ser muy destacados en una actividad espiritual, pero podemos ser un desastre de pronto como padre, un desastre como empleado, un desastre como esposo, un desastre como hijos. Y podemos tener y manifestar de una manera muy grande, sí, dones espirituales. Mas sin embargo, Dios quiere que estemos atentos no solamente en la manifestación de su espíritu, sino también aún cuando pase el fulgor, diríamos así, del suceso espiritual. Cuando vamos a la escritura vemos, mi querido hermano, que Sansón ahora sí se enciende, dice, en enojo, y eso le hace tomar una decisión, como un muchacho malcriado, como un muchacho caprichoso. No, yo me regreso a mi casa y aquí se queda todo. Mujeres, sí, invitados, todo quedó tirado. Verso número 20 así lo corrobora. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero y posiblemente a un convidado de la boda. Fue dada a su compañero al cual él había tratado como su amigo. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque el matrimonio nunca se logró concretar. Estaban simplemente en las fiestas del desposorio. Recuerde que diríamos en sí, la tradición oriental era primero desposar, ¿sí?, a la novia y luego se concretaba con la unión marital. Ellos estaban, sí, primeramente en la etapa del desposorio y esa fiesta era la anticipación para poder culminar en la boda. Mire, como no había amor, como no había realmente un sentimiento, diríamos, duradero, todo esto se hizo, pero también se deshizo de manera casi que inmediata. Eso pasa, mi amado hermano, cuando las emociones o cuando uno confía más en las emociones que en Dios mismo a la hora de poner una relación. Sansón, mi querido hermano, sí fue vuelto a su casa de una manera obviamente derrotada. Este hombre, como lo dice la escritura, sí, al término de la fiesta tuvo que cumplir un voto, fue a Ascalón y, mi querido hermano, sí, matando en este caso a sus habitantes, sí, tuvo 30 vestidos, 60 vestidos y los llevó a los convidados. Versículo número 1 del capítulo número 15. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó ¿a quién? A su mujer con un cabrito. Pero recuerde, él no había considerado algo. Que el papá de la muchacha ya la había dado ¿a qué? A su mujer, sí, a otro hombre. Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella, dice, no lo dejó entrar. Ahora, primeramente, ¿por qué no lo dejó entrar? ¿Por qué? Primeramente, el matrimonio nunca se había concretado. 2, él había abandonado a su mujer. ¿Sí? Versículo número 1. Y él a su vez, mi querido hermano, fue algún tiempo después. Entraré, dice él ahí, a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Verso número 2. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la
aborrecías. Es decir, yo me quedé convencido de que tú la abandonaste y por ende no la amas. Si tú la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y esa era la costumbre. Usted se recuerda de un hombre que hizo algo similar pero con un patriarca. ¿Con quién? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? Nabal, con su sobrino. Sí, recuerde, mi querido hermano, él tenía 2 hijas, Rebeca y Lea. Sí, este hombre entregó primero a la mayor y luego le entregó a la menor. Sí, mi querido hermano, sí, y esta tradición permanecía en la región. Versículo número 2. Y él dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana, dice, su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Versículo número 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal le hiciere. Y ahora, Sansón va a hacer algo terrible. Ahora, yo entiendo, mi querido hermano, que Sansón estaba puesto en la tierra o había sido gestado por Dios para que él trajera, ¿qué cosa a su pueblo? Liberación. Para que él hiciera en medio de su nación, sí, tal cual como lo habían hecho otros, sí, antes de él. Sí, liderarlo como un jefe espiritual, pero también como un juez. Mi querido hermano, pero todos los sucesos de Sansón siempre vienen con un mal trasfondo. Siempre. Prácticamente él actúa como un libertador, sí, diríamos de guerra, pero con motivaciones totalmente en desatino con lo que Dios quería. Siempre actúa más por venganza que por una intención correcta de que quisiera defender la gloria o la honra de su Dios. Cada vez que él salía, a dar muerte a alguien, lo hacía siempre con una motivación de orgullo, con una motivación de ira, una motivación de enojo. Diría cualquiera, actuaba más por el hígado que por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es como tratar de pelearse en casa y decir: sí, yo no quiero saber nada de ti y chao, y me voy a predicar la palabra. O sea, pregunto, ¿esa es realmente la motivación? ¿Sí? Salir a hacer las cosas de Dios descompuesto desde el hogar o descompuesto desde el lugar de trabajo. Mi amado hermano, Dios no nos quiere en esta casa, en ese sentido, ¿sí? Deteriorados, ¿sí? En otras áreas para tratar de cubrir o tratar de maquillar, ¿sí? Con algo espiritual un fondo que está deteriorado, que en el caso de Sansón vendría a ser su propia alma. Sansón era un hombre, mi querido hermano, muy compulsivo, muy violento. Y esta situación, sí, afectó penosamente, sí, en su vida espiritual. La Escritura nos narra que Sansón ahora, queriendo un desquite de lo que le habían hecho, dice en el verso número 4, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas, ¿sí? Tomó teas o antorchas. Dice el versículo número 5, y quemó, ¿sí?, las mieses amontonadas. Versículo número 4, Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Prácticamente con esta acción, ¿qué hizo Sansón? Sí, destruyó toda la provisión de aquella región. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Tignateo. Sí, de Tignat. Porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Ahora, terrible el asunto. Sí, terrible. Mi amado hermano,
todo esto, ¿quién fue el que provocó? Sino él mismo. Es verdad, iban muriendo, diríamos, por así decirlo, ¿sí? Entre los propios, ¿sí? Filisteos y gente extranjera. Pero esa era realmente, diríamos, lo que Dios quería que se llevara a cabo en la vida de Sansón. Mi amado hermano, obviamente que no. Una persona guiada por el Espíritu de Dios, sí entra, mi amado hermano, diríamos, a restaurar, entra a edificar, no entra a destruir. Cuando vamos al Nuevo Testamento, si simplemente corroboremos algo que ya también lo anunciamos la semana anterior en la primera carta de los Corintios. Acompáñeme, por favor. En el capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo número 12. Dice el verso número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y ahí tiene un objetivo. ¿Para qué sirve el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Qué dice? ¿Para destrucción? ¿Para equivocarnos? No, dice que es para provecho. Es decir, para un bienestar, no para un maleficio. Sansón, mi querido hermano, sí, por el contrario, si cada vez que el Espíritu de Dios se manifestaba en él, no lo sabía orientar por un buen camino. Mi querido hermano, no pongamos a Dios en este caso como el responsable del mal, de este hombre llamado Sansón. Cada vez que el Espíritu de Dios se manifestaba era para su bien, pero él actuaba, para mal. Cuando volvemos a Jueces capítulo número 14, para concluir, mi querido hermano, 15, dice la palabra del Señor, versículo número 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿Quieres saber en qué consiste la venganza de Sansón? Ya que estos habían matado, a su mujer quemándola. Si lo quieres saber, venga el próximo domingo y lo estaremos escudriñando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si dio tu corazón este día, bien puedes darle una amplia ofrenda de aplausos. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor amado, por esta oportunidad